Bienvenido al canal de Historias HFY. Si te gusta la historia, dale me gusta y suscríbete. Disfrútala y cuídate. Isen respiró hondo. El delicado aroma a vegetación quemada se mezclaba con la dulce, penetrante fragancia de las flores alienígenas que lo rodeaban. El fragor de la guerra rugía a lo lejos. El estruendo de la artillería le recordaba constantemente la misión que lo había traído a este vibrante pero peligroso planeta. El mundo de Center era hermoso, exuberante y rebosante de vida. Contrastaba marcadamente con la cruda realidad de su hogar. Sin embargo, allí estaba, en medio del caos de un conflicto que había derramado demasiada sangre en ambos bandos. Los llamativos colores del follaje centiano se arremolinaban. Tonos violeta, verde azulado y dorado vibrante, creando un paisaje de otro mundo. Habría sido impresionante de no ser por la corriente subyacente de miedo y desconfianza. Isen, un soldado experimentado con el corazón agobiado por la fatiga, había presenciado suficiente brutalidad como para comprender que la belleza podía ser una mera fachada. Al adentrarse en la espesa maleza, recordó las historias de los centianos, su espíritu inquebrantable, su devoción a la familia y a la comunidad. Eran conocidos por su ferocidad y lealtad, un hecho que los había convertido en un enemigo formidable en la guerra contra la humanidad. Entonces llegó el momento que cambiaría para siempre la trayectoria de su vida. Un leve susurro cercano. Con cautela, Isen se acercó sigilosamente al sonido, escudriñando entre el follaje, con la respiración entrecortada. Antes se encontraba una joven cintiana, una imagen de gracia y desafío. No se parecía a nada que hubiera visto jamás. Su piel brillaba en tonos azules iridiscentes, reluciendo como si estuviera cubierta de polvo de estrellas. Sus ojos, grandes y luminosos, seguían los movimientos de los soldados que debían someterla, llenos de una mezcla de furia y miedo, reflejo de la esencia misma de su pueblo. El corazón de Isen se aceleró. No podía permitir que la capturaran. Observó cómo los soldados se abalanzaban sobre ella, con manos ásperas extendiéndose hacia ella. En un instante rápido y agonizante, uno de ellos la agarró del pelo, tirándola hacia atrás como a un animal. La visión encendió un fuego en su interior, algo primitivo e innegablemente humano, difuminando las fronteras entre enemigo y aliado. Isen, gritó una voz, sacándolo de su ensoñación. Solo tuvo segundos para decidir. La humanidad en su interior rugió. Dio un paso adelante, abriéndose paso entre la maleza. Los soldados se giraron, sorprendidos. ¿Qué hacen?, gritó uno, pero Isen no miró atrás. Se lanzó a la refriega, con la mirada fija en la chica, el deseo de protegerla eclipsando cualquier sentido del deber. Los soldados dudaron un momento, sorprendidos por el repentino acto de rebelión de sus camaradas. «¡Retírense!», gritó uno, pero Isen siguió adelante. No podía permitir que la crueldad continuara. La raza humana ya había perdido gran parte de su alma en esta guerra. «¡Suéltenla!», gritó Isen con fiereza, sintiendo una oleada de adrenalina correr por su cuerpo. La chica centiana parpadeó, con la sorpresa reflejada en su rostro, su desafío envalentonado por su presencia. Esta no era solo una lucha por la supervivencia, era una lucha por la dignidad. En ese momento de tensión, algo cambió en el aire. Un vínculo palpable se formó entre ellos. Dos seres de mundos diferentes, unidos por una lucha compartida por la supervivencia contra todo pronóstico. La intervención de Isen desató el caos. Agarró a la chica centiana y corrió, abriéndose paso entre las filas de soldados y corriendo hacia la interminable extensión del bosque. Los ecos de los disparos se desvanecieron tras él mientras la arrastraba, listo para enfrentarse a lo que les aguardara en aquella tierra salvaje. Isen corrió a toda velocidad entre la densa maleza, con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina y el miedo. La chica cintiana, Lyra, como descubriría más tarde, se movía con gracia a su lado, su pequeña figura sorprendentemente ágil al recorrer el terreno agreste. No pudo evitar echarle miradas furtivas. Su piel iridiscente brillaba con cada movimiento, un destello de vitalidad en medio de la apagada desesperación de la guerra. Adentrándose en la selva, la mente de Isen corría. Ni siquiera sabía si ella lo perdonaría por intervenir, por sacarla de las fauces del hombre que la había degradado. Había cruzado la línea. La lealtad a los camaradas y a la causa, contra la moral superior de la humanidad. «¿Por qué me ayudaste?». Su voz, una melódica mezcla de curiosidad y desafío, interrumpió sus pensamientos, haciéndole, la miró. Sus ojos brillaron, llenos de una determinación que lo inspiraba y lo intimidaba a la vez. No podía quedarme quieto y observar.
Isen tartamudeó, forzando las palabras mientras se detenían tras un matorral. Sonidos de persecución resonaron tras ellos, un recordatorio de que no había seguridad en el caos. Se equivocaban al tratarte así. La mirada de Lyra se suavizó, pero su cansancio persistía. ¿Arriesgas tu vida por una sentiana? Arriesgar la mía no es nada comparado con lo que te habrían hecho. No lo entiendes, la instó, con la desesperación teñida en la voz. Ya no quiero formar parte de esta guerra. La guerra es todo lo que conozco, respondió ella, con un tono cargado de dolor y orgullo. Así es como sobrevivimos. Por un instante, el silencio los envolvió. El susurro de las hojas sirvió de telón de fondo a su creciente tensión. Isen comprendió el peso de sus palabras. Había vivido entre soldados que habían jurado luchar, conquistar, aniquilar cualquier amenaza que amenazara su existencia. Pero en ese momento, de pie junto a esta chica alienígena, la apariencia de lealtad comenzó a resquebrajarse. De repente, una rama se quebró tras él, devolviéndolo al presente. Necesitaba moverse. Vamos, tenemos que encontrar un lugar seguro, la instó, tirando de ella suavemente de la muñeca. Juntos, se adentraron en el bosque, donde la colorida flora cubría el paisaje, pero parecía un paraíso engañoso. La belleza no podía ocultar la oscuridad, simplemente fuera de la vista. Mientras abrían paso entre los árboles, Isen sintió una extraña sensación de confort con ella a su lado, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo en medio de horrores asfixiantes. Pasaron las horas, y los sonidos de los soldados comenzaron a desvanecerse, reemplazados por los serenos cantos de aves alienígenas y el zumbido distante de criaturas bioluminiscentes que revoloteaban en el aire. Isen encontró un claro apartado, rodeado de un follaje vibrante que parecía intacto por los horrores de sus mundos. «Deberíamos descansar», dijo con la voz pesada por el cansancio. Se dejó caer en la tierra fresca, apoyándose en un antiguo árbol retorcido. Lyra, aún cautelosa, permanecía a pocos metros de distancia, con una postura alerta pero curiosa. A medida que su respiración se calmaba, Isen se atrevió a observar sus rasgos con más atención. Los llamativos ojos de Lyra contrastaban marcadamente con los tonos de su piel que brillaban a la sombra de los árboles. Vio indicios de vulnerabilidad tras su desafío, momentos de ternura al mirar al suelo, su desconfianza instintiva en conflicto con una creciente curiosidad por él. «¿Por qué arruinaste tu oportunidad de gloria?», preguntó inesperadamente, con un tono feroz pero curioso. «Podrías haber dejado que tus camaradas me llevaran. Eso habría garantizado el respeto y la admiración de tu gente». «¿Respeto?», se burló, negando con la cabeza. «El respeto se basa en la crueldad. ¿Crees que quiero eso? ¿Qué es lo que quieres entonces?». Ella presionó, dando un paso vacilante para acercarse. A pesar de su fuerza, él vio una fragilidad subyacente en ella, un anhelo de comprensión, de algo más allá de la violencia que los rodeaba. «Quiero detener esto», respondió, con una convicción que le ardía en el pecho. «Quiero terminar con la lucha y encontrar una manera de coexistir. Quiero aprender». Lyra lo estudió con expresión indescifrable. «¿Deseas aprender del enemigo? ¿De ti?», corrigió, suavizando la voz. «De alguien que merece ser escuchado, ser valorado». Mientras intercambiaban miradas, el peso del mundo exterior a su santuario se desvaneció por un breve instante. Eran dos seres, de origen dispar, pero inexplicablemente conectados por sus experiencias compartidas de sufrimiento y el deseo de algo más. Pero el eco de los soldados, su aproximación como una tormenta atronadora, les recordó el peligro inminente. Isen sintió que el pánico volvía a crecer en su interior. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que seguir adelante». Justo cuando se levantaba, la maleza a sus espaldas crujió violentamente y las sombras se movieron, revelando un grupo de soldados humanos, con armas brillantes listas. El miedo se apoderó de Isen. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lyra se interpuso frente a él, con una postura desafiante. «Déjame encargarme de esto», declaró con firmeza. Su piel bioluminiscente brillaba en la penumbra mientras se preparaba para la confrontación. Isen la agarró del brazo, invadido por una mezcla de alarma y admiración. «No, corremos». Pero su mirada era de acero, con determinación brillando en sus ojos. «Nos mantenemos firmes». En ese momento, Isen comprendió que Lyra encarnaba una fuerza forjada en el mismo conflicto que buscaba desgarrarlos. Aparte, al soltarlo, sintió una oleada de orgullo por su disposición a afrontar la amenaza de frente. Un testimonio del vínculo que estaban forjando. Incluso en medio del terror inminente,
Se mantuvieron unidos contra la corriente, listos para luchar por sus vidas y por una conexión que valiera la pena salvar. Mientras los soldados se acercaban, el mundo que rodeaba a Isen y Lyra quedó en silencio, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. La caótica confrontación que estaba a punto de desencadenarse flotaba en el aire, denso y eléctrico. Isen sintió que los latidos de su corazón ahogaban el ruido de peligro inminente. Una mezcla de miedo y euforia corría por sus venas. Lyra ya no era solo una cautiva o una alienígena. Era un faro de fuerza que encendió algo feroz y protector dentro de él. A pesar de toda la brutalidad de la guerra, se mantuvieron unidos. Dos seres atrapados en una lucha mucho mayor que cualquiera de ellos. Con los soldados acercándose, la postura de Lyra se agudizó, revelando la guerrera que llevaba dentro. Ella canalizó la energía de sus antepasados, extrayendo poder de la tierra que la rodeaba. «Quédate detrás de mí», susurró con voz firme. Incluso en medio de la locura, Isen asintió, inseguro de estar listo para luchar junto a ella, pero reacio dejarla enfrentarse sola al peligro. Los soldados emergieron de la espesura, armados y rugiendo con amenazas. Pero con una repentina oleada de determinación, Lyra entró en acción. En un instante, invocó su conexión con el entorno. Enredaderas y ramas parecieron animarse bajo su mando, enredándose en los pies de los soldados que se abalanzaban sobre ella. Isen la observó, atónito, mientras maniobraba con torpeza, usando la esencia misma del bosque a su favor. «Isen, ahora», gritó, tomándolo por sorpresa, con la vacilación disipada por la adrenalina. Él se unió a ella en la lucha, lanzando puñetazos y esquivando golpes mientras trabajaban a la par, cada acción complementando a la otra. Cuando el último soldado cayó, jadeando y derrotado, Isen y Lyra compartieron un momento de comprensión tácita. En ese breve espacio, sus corazones latían al unísono, una conexión forjada en sangre y valentía. «¿Siempre es así?», preguntó Isen, secándose el sudor de la frente mientras recuperaban el aliento. «Luchando por sobrevivir». La expresión de Lyra era solemne, pero una chispa de vulnerabilidad brilló en sus ojos. «Es nuestra forma de ser. Hemos aprendido a sobrevivir luchando, no solo contra los humanos, sino contra las fuerzas opresivas de la naturaleza. Así es como protegemos lo que es nuestro». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando profundamente en Isen. Él había sido un soldado entrenado para luchar por la gloria, pero Lyra luchaba por algo mucho más profundo: preservar la esencia de su cultura, proteger a su pueblo. «Quiero aprender», dijo con seriedad. «Enséñame sobre tu mundo, al estilo sentiano, tus fortalezas, tus valores». Lyra lo observó atentamente, su mirada penetrando las barreras que ambos habían mantenido. «Aprender requiere confianza. Isen, ¿confías en mí?» «Más que en cualquier soldado, luché junto a él», respondió con una convicción inquebrantable. Lo decía en serio. Su corazón ya no estaba atado a las cargas de su pasado. Lyra había abierto un portal a un mundo donde la brutalidad no tenía por qué definir la existencia. Con un destello de lo que parecía una sonrisa, asintió. «Entonces encontraremos un santuario. Síganme». Se movieron rápidamente entre la espesura, guiados por el instinto y la intuición. Tras varias curvas, finalmente llegaron a un enclave oculto, una arboleda aislada rodeada de árboles centenarios, con sus troncos retorcidos como las historias que debieron presenciar. El suave y rítmico sonido de un arroyo que serpenteaba entre el follaje susurraba melodías de tranquilidad en marcado contraste con el tumulto de que acababan de escapar. «Este es mi hogar», dijo Lyra, señalando con reverencia el exuberante entorno. «Es un lugar de sanación y aprendizaje». Isen sintió una sensación de paz que lo invadía. Flores vívidas cubrían el suelo, sus colores rebosaban de vida, mientras que el suave murmullo del arroyo servía de fondo relajante. Por primera vez desde su llegada a Center, sintió una sensación de paz, un marcado contraste con el caos que había conocido. Lyra se movía con una oleada de orgullo por su disposición a afrontar la amenaza de frente, un testimonio del vínculo que estaban forjando. Incluso en medio del terror inminente, se mantuvieron unidos contra la corriente, listos para luchar por sus vidas y por una conexión que valiera la pena salvar. Mientras los soldados se acercaban, el mundo que rodeaba a Isen y Lyra quedó en silencio, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. La caótica confrontación que estaba a punto de desencadenarse flotaba en el aire, denso y eléctrico. Isen sintió que los latidos de su corazón ahogaban el ruido del peligro inminente.
Una mezcla de miedo y euforia corría por sus venas. Lyra ya no era solo una cautiva o una alienígena. Era un faro de fuerza que encendió algo feroz y protector dentro de él. A pesar de toda la brutalidad de la guerra, se mantuvieron unidos. Dos seres atrapados en una lucha mucho mayor que cualquiera de ellos. Con los soldados acercándose, la postura de Lyra se agudizó, revelando la guerrera que llevaba dentro. Ella canalizó la energía de sus antepasados, extrayendo poder de la tierra que la rodeaba. «Quédate detrás de mí», susurró con voz firme. Incluso en medio de la locura, Isen asintió, inseguro de estar listo para luchar junto a ella, pero reacio de dejarla enfrentarse sola al peligro. Los soldados emergieron de la espesura, armados y rugiendo con amenazas. Pero con una repentina oleada de determinación, Lyra entró en acción. En un instante, invocó su conexión con el entorno. Enredaderas y ramas parecieron animarse bajo su mando, enredándose en los pies de los soldados que se abalanzaban sobre ella. Isen la observó, atónito, mientras maniobraba con torpeza, usando la esencia misma del bosque a su favor. «Isen, ahora», gritó, tomándolo por sorpresa, con la vacilación disipada por la adrenalina. Él se unió a ella en la lucha, lanzando puñetazos y esquivando golpes mientras trabajaban a la par, cada acción complementando a la otra. Cuando el último soldado cayó, jadeando y derrotado, Isen y Lyra compartieron un momento de comprensión tácita. En ese breve espacio, sus corazones latían al unísono, una conexión forjada en sangre y valentía. «¿Siempre es así?», preguntó Isen, secándose el sudor de la frente mientras recuperaban el aliento. «Luchando por sobrevivir». La expresión de Lyra era solemne, pero una chispa de vulnerabilidad brilló en sus ojos. «Es nuestra forma de ser. Hemos aprendido a sobrevivir luchando, no solo contra los humanos, sino contra las fuerzas opresivas de la naturaleza. Así es como protegemos lo que es nuestro». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando profundamente en Isen. Él había sido un soldado entrenado para luchar por la gloria, pero Lyra luchaba por algo mucho más profundo: preservar la esencia de su cultura, proteger a su pueblo. «Quiero aprender», dijo con seriedad. «Enséñame sobre tu mundo, al estilo sentiano, tus fortalezas, tus valores». Lyra lo observó atentamente, su mirada penetrando las barreras que ambos habían mantenido. «Aprender requiere confianza, Isen. ¿Confías en mí?» «Más que en cualquier soldado, luché junto a él», respondió con una convicción inquebrantable. Lo decía en serio. Su corazón ya no estaba atado a las cargas de su pasado. Lyra había abierto un portal a un mundo donde la brutalidad no tenía por qué definir la existencia. Con un destello de lo que parecía una sonrisa, asintió. «Entonces encontraremos un santuario. Síganme». Se movieron rápidamente entre la espesura, guiados por el instinto y la intuición. Tras varias curvas, finalmente llegaron a un enclave oculto, una arboleda aislada rodeada de árboles centenarios, con sus troncos retorcidos como las historias que debieron presenciar. El suave y rítmico sonido de un arroyo que serpenteaba entre el follaje susurraba melodías de tranquilidad en marcado contraste con el tumulto del que acababan de escapar. «Este es mi hogar», dijo Lyra, señalando con reverencia el exuberante entorno. «Es un lugar de sanación y aprendizaje». Isen sintió una sensación de paz que lo invadía. Flores vívidas cubrían el suelo, sus colores rebosaban de vida, mientras que el suave murmullo del arroyo servía de fondo relajante. Por primera vez desde su llegada a Center, sintió una sensación de paz, un marcado contraste con el caos que había conocido. Lyra se movía con los árboles, sus cuerpos moviéndose al unísono mientras se deslizaban entre las ramas. Una vez instalados entre las hojas, se agacharon, con el corazón acelerado, mientras observaban a los soldados que se acercaban. «Silencio», susurró Isen, conteniendo la respiración al sentir a Lyra moverse a su lado. Su piel brillaba bajo la luz moteada. Con cada instante que pasaba, los soldados se acercaban. Su conversación era un murmullo que le producía escalofríos en la espalda a Isen. «Por aquí», ladró un soldado, con la voz penetrante en la noche. «Deben haber venido por aquí». «Los vi antes», respondió otro, con la frustración impregnada en su tono. «No pueden haber ido muy lejos». Isen sintió que se le encogía el corazón. Los cazadores se habían convertido en una verdadera amenaza, y el peso de peligro podría aplastarlos en cualquier momento. Sin embargo, Lyra permaneció en silencio a su lado, aferrada al tronco del árbol. Su determinación se había transformado.
Podía sentir su determinación cambiante, y eso lo animó a trazar una estrategia. «Síganme», susurró, mirando con cautela entre las ramas mientras escudriñaban el claro. Cuando se acercaran, descenderíamos, nos moveríamos hacia la izquierda y escaparíamos entre la espesa maleza. Lyra asintió, con expresión feroz de nuevo. «Te seguiré». Isen se sintió tranquilizado por la promesa y sus palabras. Esperaron. Cada instante se alargó infinitamente mientras escuchaban los pasos de los soldados acercarse. Se concentró, sintonizado con el ritmo de la naturaleza que los rodeaba, sintiendo la energía de Lyra vibrar en el aire, una danza simbiótica de dos seres unidos por una causa común. Mientras los soldados rodeaban la arboleda, Isen sintió que el momento se acercaba. Su corazón latía con fuerza, la emoción de lo que estaba por venir lo invadía. Ahora ordenó, entrando en acción. Mientras los soldados se acercaban, saltaron de las ramas, aterrizando sordos en el suelo y corrieron hacia la izquierda, buscando con la mirada cualquier hueco en la maleza. Lyra era un borrón a su lado, con una velocidad asombrosa mientras recorrían el terreno, acompañados por los gritos de los soldados tras ellos. Siguieron adelante, impulsados por el instinto y la urgencia de sobrevivir. Allí, un soldado gritó, abriéndose paso entre la maleza. «¡Corre, Lyra!», ordenó Isen, echando una última mirada hacia atrás. Pudo ver la ira grabada en los rostros de los soldados mientras se abalanzaban sobre ellos como lobos sobre su presa. Pero Lyra no era una presa. Se había transformado en una fuerza de la naturaleza. En un instante, se retorcía y giraba, agarrándose a las ramas y derribando a los enemigos con una fluidez de movimiento tan fluida como el agua. Un soldado tropezó, atrapado por una trampa de enredaderas que brotaba del suelo, y Lyra la tomó. La casualidad, velozmente, lo desarmó. Isen se sintió arrebatado por un instante a presenciar su poder. Su corazón se llenó de un orgullo feroz. «Sigue adelante», lo instó, arrastrándolo hacia la espesura. Con la adrenalina impulsando cada movimiento, se lanzaron entre los árboles, zigzagueando y agachándose mientras adentraban en el corazón del bosque. No se detuvieron hasta que la cacofonía del caos se desvaneció tras ellos, reemplazada por el suave susurro del viento entre las hojas. Finalmente, se desplomaron contra el tronco de un árbol enorme. Sin aliento, pero vivos. «Lo logramos», jadeó Isen, con la adrenalina recorriéndolo. La alegría y la incredulidad se mezclaron en su pecho. Lyra lo miró con los ojos abiertos de par en par, incrédula, y entonces esbozó una sonrisa contagiosa. «Sobrevivimos juntos». Isen tomó sus manos entre las suyas. La conexión entre ellos, profunda y tranquilizadora en medio del caos que los rodeaba. Ya no se trata solo de sobrevivir. Se trata de nosotros. La expresión de Lyra cambió. La gravedad de sus circunstancias volvió a sentarse. «No se rendirán, ¿sabes? Seguirán viniendo por mí». «Lo sé», respondió, con determinación improntándose en su voz, «pero los enfrentaremos juntos. Podemos construir algo nuevo si nos mantenemos unidos». Mientras recuperaban el aliento bajo el dosel, Isen comprendió que lo que sentía no era solo una relación floreciente. Era el surgimiento de una alianza que podría cambiar la trayectoria de sus mundos. Se convertirían en catalizadores de transformación ante una adversidad abrumadora. En ese momento, se aferraron a su determinación compartida, no solo de sobrevivir, sino de construir un futuro donde sus dos mundos pudieran colisionar en armonía en lugar de odio. La promesa de lo que podrían lograr juntos encendió una llama en su interior, listos para afrontar lo que viniera después. El amanecer amaneció suavemente en el horizonte, derramando una luz dorada sobre el bosque e iluminando los restos de la caótica noche. Isen se encontró apoyado contra el tronco nudoso del árbol. El cansancio le oprimía los párpados, pero no podía permitirse dormir. La adrenalina de su casi huida aún lo azotaba, un recordatorio de la vida que apenas habían logrado salvar. Lyra descansaba a su lado, su mirada distante y contemplativa, iluminada por la suave luz de la mañana. Una sensación de paz los invadió. Sin embargo, en la tranquilidad, la realidad de su situación persistía como un huésped indeseable. «Isen», dijo finalmente, su voz tranquila pero firme y decidida. «¿Qué hacemos ahora?». Su pregunta despertó algo en su interior, una mezcla de esperanza y temor. El bosque se sentía vivo a su alrededor, rebosante de potencial, pero las amenazas de su mundo, arraigadas en el miedo y la violencia, seguían siendo preocupaciones acuciantes. «Necesitamos encontrar otros sentianos»,
respondió. Podemos advertirles, prepararlos para la próxima oleada de soldados. Podemos forjar una alianza. Lyra frunció el ceño mientras asimilaba sus palabras. Una alianza entre humanos y sentianos. Puede que no lo entiendan. Muchos no confiarán en ti. Lo entiendo. Asintió, sintiendo el peso de su confesión. Pero he tomado mi decisión. Estoy contigo. Y hay otros entre los míos que creen en la paz. Si logramos encontrarlos, podríamos tener una oportunidad. Un destello de esperanza se encendió en los ojos de Lyra e impulsó a Isen a seguir adelante. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero sentía una nueva determinación bullir en su interior, un compromiso de proteger no solo a Lyra, sino la posibilidad de un futuro colectivo. De acuerdo, dijo con voz firme, pero será peligroso. Sunter es inmenso y los soldados son implacables. Entonces, usaremos eso a nuestro favor. Avanzaremos por el bosque, nos mantendremos ocultos y reuniremos a tantos partidarios como podamos. Necesitamos demostrarles que podemos luchar por la paz. Lyra consideró sus palabras con atención, la vulnerabilidad contrastando con la fuerza. ¿De verdad crees que podemos unir a nuestros pueblos? Yo sí, afirmó Isen, sintiendo la claridad de su convicción. Requerirá confianza, comprensión y sacrificios, pero creo en nosotros. La calidez de su sonrisa iluminó la mañana, haciendo eco de la promesa de lo que vendría. Entonces comenzamos hoy. Mientras avanzaban por el bosque, el aire era fresco con el aroma de las hojas de ducis y las flores florecientes. Esto revitalizó a Isen, llenándolo de un renovado propósito. Navegaron con determinación, deslizándose entre la maleza y siguiendo los senderos naturales de la tierra hasta llegar a un claro que se extendía a la distancia, una amplia extensión que ofrecía visibilidad más allá de los árboles. Lyra se detuvo, con los sentidos alerta mientras observaba los alrededores. Aquí es donde suelo reunirme con mi gente. Lo siento cerca, murmuró. ¿Puedes mostrarme? Preguntó Isen, curioso por conectar más con su cultura y su fuerza. Lyra asintió, guiándolo por el camino que conocía tan íntimamente. A cada paso, compartía historias de su clan, relatos de valentía y sacrificio que forjaron la historia de su pueblo. La calidez de sus palabras resonó profundamente en Isen, simbolizando la fuerza de su espíritu y la vibrante comunidad que existía más allá del conflicto. Al acercarse a un anfiteatro natural, repleto de ecos de risas y música, Isen sintió una mezcla de emoción y aprensión. ¿Lo aceptarían? Lo verían no como un soldado, sino como un aliado potencial dispuesto a forjar un nuevo camino. Antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, Lyra se volvió hacia él con expresión solemne pero resuelta. Quédate cerca de mí. Puede que desconfíen de ti, pero afrontaremos esto juntos. Al entrar en la reunión, docenas de sentianos se giraron para mirarlos, con ojos que brillaban de curiosidad y cautela. El corazón de Isen se aceleró, pero se aferró a la presencia de Lyra, esforzándose por mantener los pies en la tierra entre los rostros desconocidos que expresaban una miríada de emociones: miedo, desconfianza, curiosidad, gente del clan. Lyra comenzó, con voz firme, pero llena de urgencia. Traigo noticias y esperanza. Nos han hecho daño, pero tenemos el poder de cambiar nuestro destino. Isen dio un paso adelante ligeramente, sintiendo el calor de la escalera posarse sobre él. Soy Isen, declaró, superando la inquietud que lo recorría. Una vez fui un soldado, parte de la fuerza que te hizo daño. Pero junto a Lyra, he presenciado la verdad de tu lucha. Veo tu fuerza y estoy aquí para apoyarte. Los susurros recorrieron la multitud, una cacofonía de escepticismo y cuestionamiento. Pero al mirar a Lyra, su expresión se suavizó. «Podemos confiar en él», gritó un anciano, con voz fuerte pero cargada de preocupación. Lyra dio un paso adelante, con los ojos llenos de determinación. «Puedes confiar en mí. ¿No lo ves? Juntos, podemos forjar un camino que garantice la seguridad de nuestro pueblo. Juntos, podemos luchar contra los soldados que buscan destruirnos». La tensión seguía siendo intensa, pero era evidente que la convicción de Lyra resonaba en la multitud. La verdad en su corazón resonaba a través del dolor y la esperanza compartidos en los rostros que los rodeaban. Poco a poco, asentimientos renuentes comenzaron a extenderse entre la asamblea. Un sutil reconocimiento de que existía unidad en su sufrimiento colectivo. Cuando algunos miembros del clan comenzaron a acercarse a Isen, un murmullo de curiosidad llenó el aire. Cada paso que daban traía consigo el reconocimiento de su presencia y de potencial sanación que les aguardaba.
Pasaron los días mientras Isen y Lyra trabajaban codo con codo, hablando con el clan sobre la posibilidad de colaborar. Elaboraron estrategias y compartieron historias, cada latido resonando con la conexión que habían forjado en medio de la adversidad. En esos momentos de colaboración y camaradería, Isen encontró más que unidad. Descubrió la comprensión entretejida en la trama de la esperanza que iluminaba incluso los rincones más oscuros de su realidad. Esa noche, reunidos bajo la vasta extensión de estrellas, Lyra se volvió hacia él. Sus ojos eran profundos pozos de calidez y gratitud. «Lo has cambiado todo», susurró, con una tierna sonrisa dibujando sus labios. «Juntos», respondió él, sintiendo el peso de su viaje llenar el espacio entre ellos. Lyra se acercó más, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué pasa ahora?» Isen la miró a los ojos, plenamente consciente de los desafíos que se cernían en el horizonte. «Continuamos esta lucha, no solo por nuestra salvación, sino por nosotros mismos y por quienes nos precedieron, y por el futuro que podemos construir». Permanecieron juntos, alentados por su conexión. Un par de aliados improbables. Dos almas unidas por las llamas de la esperanza. Mientras la noche envolvía el bosque, el mundo se sentía lleno de promesas. Un vívido tapiz de dos mundos entrelazados. Uno que una vez estuvo fracturado, ahora entretejido en una danza de unidad, resiliencia y amor. El sol se alzaba suavemente por el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el exuberante paisaje de Sunter. Isen se encontraba al borde del claro, con el corazón henchido mientras contemplaba la escena que se desplegaba ante él. La comunidad que una vez temió que lo rechazara ahora rebosaba de vida. Sintianos y humanos por igual, unidos bajo un estandarte de esperanza y colaboración. Con cada día que pasaba, habían trabajado incansablemente para forjar una alianza, trascendiendo las barreras que una vez los dividieron. La promesa de un futuro sin las cicatrices de la guerra brillaba con más fuerza que el sol de la mañana que se asomaba entre los árboles. Mientras las risas llenaban el aire, Isen se giró para ver a Lyra moviéndose con gracia entre la multitud, su presencia radiante entre su gente. No era solo una guerrera, era una líder, la voz de quienes habían luchado por el cambio, y en sus ojos brillaba la luz de 1000 estrellas. Habían pasado meses desde aquel fatídico día en que se enfrentaron por primera vez a los soldados, y la transformación en sus corazones era palpable. Habían enfrentado desafíos, acortando distancias entre mundos, fomentando conexiones que florecieron a través de esperanzas y ambiciones compartidas. Lyra se acercó a él. Su sonrisa le alegró el día. «Isen, el festival comienza pronto. ¿Estás listo?» «Nunca he estado más preparado para nada», respondió, con una sonrisa extendiéndose por su rostro al igualar su entusiasmo. El festival era una celebración de unidad, una reunión como ninguna otra que hubieran experimentado, una mezcla de tradiciones indianas y costumbres humanas, un testimonio de la vida que habían elegido juntos. Lyra había invitado a Isen a participar en los antiguos rituales de su pueblo, un gesto que selló el vínculo que habían formado entre las sombras. «Estoy deseando aprender el baile», exclamó, sintiendo una oleada de emoción. «Lo harás de maravilla, siempre y cuando no me pises los pies», bromeó ella, inclinándose más cerca, con una risa contagiosa. Con una sonrisa juguetona, Isen negó con la cabeza. «Haré todo lo posible, pero no prometo nada». Los dos caminaron de la mano por la bulliciosa plaza, con pasos suaves, encarnando la conexión que había florecido desde sus frágiles comienzos. Pasaron junto a puestos adornados con vibrantes colores rebosantes de comida y artesanías, una hermosa cacofonía de imágenes, sonidos y sentidos que se fundían en una celebración de la vida. «Mira», dijo Lyra, señalando a un grupo de niños, sentianos y humanos por igual, riendo mientras jugaban juntos. Su corazón se llenó de alegría al verlos. Su alegría inocente encarnaba la esperanza por la que habían luchado. «Crecerán conociendo la unidad en lugar de la división», dijo Isen suavemente, apretándole la mano. «Estamos haciendo historia, Lyra». «Sí, lo estamos», respondió ella, con la voz llena de calidez y orgullo. «Y ahora formas parte de mi mundo. No hay vuelta atrás». Isen hicieron una pausa. Sus miradas se encontraron en un instante que parecía eterno. El amor brillaba en el espacio entre ellos. Cada latido, un testimonio de su resiliencia y del viaje que habían emprendido. «Estoy agradecido por eso», susurró, dejando que el peso de sus experiencias compartidas lo inundara. Al comenzar el festival, Lyra lo guió a través de los rituales tradicionales,
con un entusiasmo contagioso. Bailaron alrededor de la vibrante hoguera, las sombras parpadeando mientras las voces armonizaban en la celebración, un tapiz de culturas entrelazadas en una brillante obra maestra. En ese momento, rodeado de risas y la calidez de la comunidad, Isen sintió una abrumadora sensación de pertenencia. Se sintió entretejida en la esencia misma de este nuevo mundo, un mundo que había surgido de las cenizas del miedo y la división, ahora arraigada en el amor, la confianza y la comprensión. Más tarde esa noche, bajo el brillante tapiz de estrellas, Isen y Lyra se apartaron de la multitud, encontrando un momento de soledad en medio de la celebración. El cielo nocturno brillaba con constelaciones. Cada estrella, un símbolo de esperanza, una luz que guiaba el camino. «No puedo expresar con palabras lo lejos que hemos llegado», dijo Isen, mirándola con admiración. «El vínculo que hemos forjado es más fuerte de lo que jamás soñé». Lyra sonrió, apoyándose en él. «Juntos, podemos lograr cualquier cosa. Esto es solo el principio». Isen la rodeó con sus brazos, acercándola más a él mientras observaban cómo se desarrollaban las festividades. «Prometo estar a tu lado sin importar los desafíos que surjan». En la calidez de su abrazo, Lyra sintió el latido constante de su fuerza unida, un compromiso inquebrantable que los impulsaría hacia adelante, sorteando cualquier tormenta que se les presentara, mientras las risas resonaban tras ellos. Permanecieron juntos bajo las estrellas, dos almas luminosas entrelazadas, listas para afrontar cada amanecer con valentía. En el corazón de su improbable alianza brillaba una llama de esperanza, testimonio del poder del amor que había trascendido mundos. Un futuro se extendía ante ellos, lleno de infinitas posibilidades, una existencia armoniosa construida a través del entendimiento, una promesa que protegerían con cada fibra de su ser. Habían dejado atrás una era de conflicto, y al avanzar, de la mano, los envalentonaba el amor que los había unido. Juntos iluminarían la oscuridad.